Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo, en esta semana del tiempo ordinario. Vamos a entrar ahora completamente a los tiempos de todo domingo en que no celebramos un misterio específico a nivel de nuestra catolicidad. Ayer cerrábamos con la fiesta del bautismo, el tiempo de Navidad. Pero vamos a adentrarnos en ello, más después en dos santos para esta semana. ¿Qué nos quiere decir el bautismo? El bautismo de Jesús debemos nosotros de entenderlo claramente, que una cosa es el bautismo de Juan a través del agua solamente, y el bautismo de Jesús, que precisamente de eso habla en el Evangelio Juan, cuando le interpelan sus seguidores que si él va a ser el elegido, el Mesías de Dios. Sin embargo, le responde él que él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esto nos debe precisamente de centrar, porque desafortunadamente algunas religiones enfatizan mucho que el bautismo debe de ser como el de Jesús, edad adulta, sin padrinos, y por otro lado en una piscina o en un río. Y esto pues son cosas y circunstancias bastante secundarias. Pero vayámonos a lo principal del Evangelio y en la tradición de la Iglesia. Primeramente, la tradición de la Iglesia viene siendo que los y las bautizadas tenían que pasar por un periodo de 3 años, no solamente aprendiendo, sino también viviendo de la comunidad creyente en Jesús, a tal grado que a estos precisamente se les llamaba Illuminati en un primer momento. En un segundo momento van a ser los cristianos, seguidores precisamente, ojo, no solamente de Jesús, sino Jesús el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Rey del mundo. Después de 3 años de preparación, de nuevo, en la vida y en la fe y doctrina, entonces era recibido y bautizado el día de la vigilia pascual. Actualmente tenemos esto, que allí se hacen los bautismos de los catecúmenos. Por otro lado, también hay que entender que no existía en aquellos momentos el sacramento de la confirmación, solamente el bautismo y la comunión o la fracción del pan, que así le conocemos o misa actualmente. También, ¿qué más nos puede decir el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas? Nos viene
bastante poder recordar dos hechos bastante importantes. Uno viene siendo que se reunían con alegría de corazón. Otro, que a la enseñanza de los apóstoles, a la oración, a la fracción del pan, a la convivencia. Y lo característico de esta asamblea y comunidad que atraía la admiración y aprecio de los demás en la manera precisamente de comportarse y vivir esta fe, a tal grado que precisamente podemos nosotros ver que tanto era esta convicción que morían por esta fe. Lo podemos ver en los tiempos de Semana Santa, cuando nos presentan las películas los martirios de estos primeros cristianos. Por otro lado también, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente el capítulo 10, donde se narra que Cornelio, capitán romano, temeroso de Dios, bastante caritativo, manda a traer a Simón Pedro para que le explique acerca de esa fe. Y aquí también hay un paréntesis muy bueno. Tiene una visión de un ángel que le da esta precisamente noticia y notificación para que Pedro les amplíe esta fe. Pedro, estando en Cafa, tiene también otro sueño, donde también está el mantel que viene a él y oye una voz que le dice: mata y come. ¿Y cómo voy a comer lo que es impuro?, reclama él. Sin embargo, la voz le sigue diciendo: no llames impuro a lo que Dios ha hecho puro. Y concuerda, porque precisamente los paganos, romanos, en este caso particular, no podían sentarse y convivir precisamente por impuros. Va allá, está llevando esta predicación en la casa de Cornelio cuando baja el Espíritu Santo sobre ellos y le dice a los que le acompañaban: ¿cómo se le puede negar el bautismo a estos que ya fueron bautizados, Evangelio, con el Espíritu Santo? Y aquí es bueno ver que precisamente ¿qué es lo que esa fe trae para el bien de todos y los hace adherirse a esta fe? Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos.
Continuamos en este segundo segmento y no se nos debe de olvidar lo que decíamos en el anterior. ¿Qué es lo que descubrían los otros en el núcleo de los primeros cristianos? Que se hacían precisamente bautizar para llevar no solamente la fe, sino sentirse precisamente como integrantes de todo un núcleo de creyentes. Vamos ahora de nuevo al Evangelio. Nos está diciendo en el Evangelio que Él bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Espíritu significa vivificación, revitalización, sanación, proceso de cambio o de una vida nueva. Por otro lado, el fuego significa la purificación, que la tendremos que realizar siempre con el cambio, muchas veces muy radical, a nuestra vida anterior. Y agua significa fuente de fecundidad. A esa, de nuevo, nueva vida. También, por otro lado, que desafortunadamente, cuando tomamos la catequesis del bautismo, solamente se enfatiza en dos aspectos, que viene siendo, me quita el pecado original, más también me hace hijo de Dios, o también la expresión bastante popular, ya no soy un animalito, sino soy hijo de Dios. Pero se me olvidan dos más, bastante principales con lo que hemos estado hablando, que viene siendo, por un lado, me hace parte del cuerpo de Cristo. Soy otro miembro más en el cuerpo de Cristo. Diría en otro momento Pedro, somos piedras vivas. También la otra característica del bautismo viene siendo, sí, me hace hijo e hija de Dios. De ahí que cuando se bautizan, se recita inmediatamente el Padre Nuestro, que por otro lado lo tenemos dentro de la asamblea dominical, donde es la oración por excelencia que nos hace precisamente hijos de un solo Padre. Vamos ahora a pasar a otra en las papeletas que nos hablan acerca de la liturgia. Historia. ¿Quién escribe partiendo un mismo pan que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino vivir por siempre en Cristo Jesús? Ignacio de Antioquía. Teología. ¿Qué significa la imposición de manos en la plegaria eucarística? Respuesta: la acción del Espíritu Santo, que se conoce también con una palabra que se llama la epíclesis,
que con esta imposición de manos baja el Espíritu Santo para hacer la transubstanciación o convertir el pan en el cuerpo, el vino en la sangre del Señor. Es por eso las campanillas o la campana que se oye, para que precisamente en ese momento nosotros podamos venerar este momento sagrado dentro de la plegaria eucarística. Y también cabe aclarar, por otro lado, en toda la misa o también la Eucaristía es el único momento que está determinado para hincarnos. Los otros momentos ya lo sabemos. Por un lado estar sentados, por otro parados, en otro momento también en veneración y en este caso de adoración de las sagradas especies. Número 3. Magisterio. ¿Por qué toda la celebración litúrgica es acción sagrada por excelencia? Respuesta: por ser obra de Cristo y de la Iglesia. Aquí hay que tener en cuenta acerca de las celebraciones litúrgicas. Primero, la celebración litúrgica, toda ella es hecha por Cristo en el Espíritu Santo para alabanza, veneración y adoración del Padre. Esta liturgia se utiliza desde cantos, palabras, acciones, símbolos y vestiduras y lugares para las celebraciones litúrgicas. Y allí es donde, por otro lado, Dios se manifiesta y nosotros respondemos a este llamado de salvación. Signos. ¿Qué significa la palabra hebrea sábado? Respuesta: armada, escuadrón. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ante todo, es el descanso a ese día dedicado para Dios como creyentes, que ahora los cristianos lo hacemos el día del domingo, porque es el día que resucitó el Señor. Y, de nuevo, debemos de recordar aquello que dice los mandamientos de la Iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Vamos a hacer otro espacio y regresamos.
Continuamos en este siguiente segmento, una liturgia para la vida. Estamos viendo las papeletas acerca de la liturgia. Número 5. La celebración. A quienes pueden administrarse la Santísima Eucaristía si entienden el misterio de Cristo a medida de su capacidad y pueden recibir el cuerpo del Señor con fe. Respuesta: a los niños. Recordemos antes que el niño generalmente se consideraba la edad apta bajo estas circunstancias a la edad de 6 años. Pero ahora la edad viene siendo de 8 años, mínimo, cuando precisamente ya está en la etapa escolar, más también tiene que llevarse la tarea y poder estudiar, como así lo hace en las cuestiones de la escuela, y poder precisamente adentrarse en el misterio de Cristo, como también recibir ese cuerpo del Señor con fe. Y esto se hace precisamente a través del catecismo, mas no solamente, como anteriormente se llamaba, la doctrina, sino ahora más bien es el catecismo. O sea, es un crecimiento en su fe de nuevo, en el misterio de Cristo, como también en poder entender el recibir el cuerpo de Cristo con fe. Número 6. Derecho y otros. En la doxología, ¿quién eleva la patena con la hostia cuando hay un diácono y sacerdote? El sacerdote eleva la patena, o sea, precisamente donde está el cuerpo de Cristo. Recordemos, la doxología es la parte final de la plegaria eucarística. Y en esa plegaria la conocemos más bien que se dice: por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, etc. Y es cuando, si el sacerdote está solo, él eleva tanto la patena, donde está el pan, más el cáliz. Pero si hay un diácono o sacerdote concelebrando, le toca al sacerdote o al diácono elevar el cáliz y el pan al que preside. Hasta aquí vemos la cuestión de la liturgia. Ahora vamos a ver a los 2 santos que son para esta semana. El día 13 de enero se celebra a San Hilario de Poitiers, de los años 315 al 367. Convertido al cristianismo, fue elegido obispo de Poitiers, en las Galias, en el 353. Fue el campeón de la ortodoxa contra el arrianismo. Lucha contra esta herejía de palabra y por escrito. Una de sus obras bastante reconocidas es
de Trinitate, que nos habla acerca de la Trinidad, Dios uno y trino. Otra de sus obras viene siendo Sínodis, que nos narra precisamente con esta teoría de el arrianismo. El arrianismo es una sección de aquellos tiempos, una ola que había en que precisamente se fijaban en Jesucristo, en Jesús, el humano, el hijo de María, el hijo de José, el Nazareno. Y el Cristo no lo reconocían como es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Otro libro es de misterios en el año, que nos habla más bien en su carta dirigida a su hija, en que le exhorta a renunciar a las nupcias humanas por las nupcias virginales. Aquí quizás nos parezca extraño que tenga una hija, pero recordemos los primeros momentos de la historia. Los creyentes, como decíamos en el primer momento del Evangelio, se vivía desde la fe. Y cuando a alguien, tras 3 años, como decíamos, de preparación y de vivencia, entonces eran puestos como sacerdotes y obispos, mas no se regía todavía, la cuestión de que tendrían que ser célibes. Esto se determina más tarde en el Concilio de Trento. Seguimos con Hilario, defensor de la fe. Sus estudios sobre su vida y obra hacen de él un cristiano valiente, un pastor íntegro y fiel, proclamado doctor de la Iglesia en el año 1851. Ahora vamos a ver a otro santo que se llama San Juan Nepomuceno Newman. ¿Qué decimos de este santo? Juntamente con Santa Francisca Javier Cabrini, canonizados en esta región de Norteamérica. Ambos procedían del corazón de Europa. Consagraron hasta su muerte en beneficio de su país adoptivo. A los 48 años de edad, Juan, agotado por su labor misionera, se desploma en una calle de Filadelfia para morir ante las miradas de los curiosos y espantados transeúntes. De joven, fue bautizado por el nombre de San Juan Nepomuceno. Su formación la tuvo una parte en el seminario y otra en Praga. Se perfeccionó en las lenguas modernas. Su vocación misionera, siguiendo el espíritu de San Pablo Apóstol, se embarcó a las Américas. Llegó a Nueva York en la primavera de 1836. Fue ordenado sacerdote. Su primer nombramiento fue en Walsville, en Búfalo. Los pocos católicos existentes vivían dispersos. Se unió
a los padres redentoristas en compañía de un hermano, Wenceslao. Fundó 4 casas de orden en Orleans, Kimberland, Buffalo y Nueva York. El Papa Pío IX lo nombra obispo de Filadelfia en 1852. Era un verdadero pastor, organizador y padre de almas. Predicaba a los diversos grupos de fieles en sus respectivas lenguas maternas. Fundó casi un centenar de escuelas parroquiales católicas. Construyó el seminario y la Catedral de Filadelfia. Enriqueció la diócesis con 80 iglesias perfectamente organizadas. Para remediar la escasez de sacerdotes, llamó en ayuda a diferentes congregaciones religiosas, quienes llegaron a colaborar con él. Las religiosas negras de Filadelfia y las hermanas pobres de Múnich. En 1854 emprendió un viaje a Roma, donde pudo visitar por única vez a su familia, como también a su tierra natal. Participó en el Concilio de Baltimore en 1855. Fundar así una comunidad en honor de San Francisco. Como el campesino que se desploma sobre el fruto de su labor agobiado por el extenuado trabajo, así murió Juan Nepomuceno Newman a media calle. Muerte que simboliza toda su vida. Vamos a despedirnos. Hasta aquí nuestras palabras para este inicio de semana. Que tengan buenos días y bendiciones para esta semana. Habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco de Asís en San Cristóbal de las Casas. Buenas tardes, buenos días para todos.